Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la historia de una figura papal fascinante y, la verdad, un poco trágica. Sí, Hablamos de Anastasio II. Fue papa apenas 2 años, entre el 496 y el 498. un suspiro, vamos. Exacto, un suspiro en tiempo pontificio. Pero en un momento, bueno, crucial. Justo en medio del cisma acaciano, una de las primeras grandes rupturas entre Oriente y Occidente. Tremendo. Y lo más curioso es que, a pesar de ser tan breve su papado, su nombre resonó siglos después, hasta el punto de que Dante Alighieri lo colocó en el infierno de su Divina Comedia. Sí, es increíble. Es una figura que condensa muchas tensiones, la verdad. Anastasio II, el papa número 53, hereda una situación, endiablada. Sí, El cisma con Constantinopla llevaba ya 12 años, desde el 484, y las posturas parecían totalmente irreconciliables. uff, El ambiente en Roma era de una rigidez doctrinal, casi absoluta. exacto. Para esta exploración nos vamos a basar en un análisis detallado que, examina su papado y todo ese contexto tan complejo en el que se movió. Que falta hace entenderlo bien. Claro. Nuestra meta hoy es intentar comprender por qué un papa que, por lo que parece, buscaba reconciliar, tender puentes, acabó generando tantísima controversia. Y una memoria tan negativa en algunos sitios. Es desconcertante, ¿sí? Es que choca, ¿no? Cómo un intento de paz pudo verse casi como una traición. ¿Fue Anastasio II un diplomático incomprendido? ¿Quizás se adelantó a su tiempo? ¿O fue un líder que flaqueó, que subestimó la polarización? Esa es la gran pregunta. Para situarnos bien, yo creo que es fundamental recordar qué era exactamente el cisma acaciano. Venga, sí, estaba activo desde el 484 y había roto la comunión entre Roma y Constantinopla. No era una cosita menor, ¿eh? Era la primera gran fractura, teológica y política, entre las dos sedes principales del cristianismo. Y en el meollo de todo eso había un documento, ¿verdad? El famoso Enoticón. Suena así como muy técnico. ¿Podemos explicar un poco qué era y por qué armó tanto revuelo? Claro. El Enoticón fue un edicto. Lo publicó el emperador bizantino Zenón, allá por el 482. La intención, en teoría, era buena. Quería unificar a los cristianos del Imperio de Oriente. Que estaban divididos. Divididísimos. Por un lado, los que seguían a rajatabla el Concilio de Calcedonia, del 451, que afirmaba las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Divina y humana. Distintas, pero unidas. Y por otro, los llamados monofisitas, que eran muchísimos en Egipto, en Siria, y que enfatizaban tanto la naturaleza divina que, para los de Calcedonia parecía que la humana se diluía o desaparecía. O sea, un intento del emperador de poner paz teológica para mantener el imperio unido. Suena muy pragmático, ¿no? Desde un punto de vista político. Muy pragmático, sí. El problema es que, para conseguir ese consenso, el Enoticón usaba un lenguaje, digamos, ambiguo. Muy ambiguo. Ajá. Evitaba mencionar las fórmulas clave de Calcedonia sobre las dos naturalezas. Condenaba a Nestorio y Eutiques, que eran figuras de herejías opuestas, pero sin reafirmar claramente lo que Calcedonia había dicho que era la ortodoxia. Una especie de corramos un tupido velo, ¿no? No hablemos de lo que nos separa. Exacto. Y eso, para Roma, fue inaceptable. Claro. ¿Pero por qué? No valía la pena intentarlo por la unidad. A ver, para la Iglesia de Roma y para muchos en Occidente, Calcedonia era la base. No negociable. Era la expresión máxima de la fe sobre quién es Jesucristo. Entiendo. Diluir Calcedonia, aunque fuera para buscar la paz, era como comprometer la verdad fundamental. Es como si hoy, no sé, en un tratado de paz se aceptara una redacción ambigua sobre derechos humanos para contentar a todos. Se firma, pero a costa de debilitar el principio. Justo. Pues para Roma el Enoticón era eso. Una claudicación ante el monofisismo por razones políticas del emperador. Entendido. ¿Y los papas justo antes de Anastasio II, Félix III y Gelasio I, qué postura tuvieron? Firmeza absoluta. Félix III, que fue papa del 483 al 492, tomó una medida drástica en el 484. Excomulgó al patriarca Acacio de Constantinopla. Ahí es nada. Precisamente, por aceptar y promover el Genoticón. Ahí empezó el cisma, formalmente.
Y su sucesor, Gelacio I, del 492 al 496, no solo mantuvo la línea dura, sino que la reforzó. ¿Ah, sí? Sí, con sus escritos sobre la teoría de las dos espadas. ¿Te suena? Enfatizando la autoridad espiritual del Papa frente al poder del emperador, sobre todo en doctrina. Gelacio dejó una Roma doctrinalmente blindada, pero totalmente aislada de Constantinopla. Menudo panorama hereda Anastasio II en el 496. Una iglesia occidental segurísima de su verdad, pero rota con Oriente. ¿Y qué hace él? ¿Sigue la línea de Gelacio? Pues aquí viene lo interesante. Anastasio II, aunque obviamente compartía la fe de Calcedonia, parece que tenía un enfoque pastoral distinto. Ajá. Quizás sentía el peso de la división de una manera más urgente. Busca activamente un acercamiento. ¿Hereda la doctrina? Sí, pero cambia el método. Su papado parece un intento, quizás un poco ingenuo, de diplomacia, de diálogo, después de años de confrontación total. ¿Y cómo se concreta ese intento? ¿Cuál fue su gesto más significativo? El gesto clave, y el que, desató toda la polémica, fue recibir en Roma, y con bastante cordialidad por lo visto, a una delegación que envió el emperador de Oriente. Curioso. El emperador también se llamaba Anastasio, ¿no? Anastasio I. El mismo. Este emperador, aunque mantenía el Enoticon, envió a estos legados. Entre ellos venía un diácono Fotino, de Tesalónica, que tenía fama de simpatizar con Acacio. Recibirlos en Roma fue una señal clarísima de apertura. Una apertura que rompía totalmente con esa imagen de fortaleza inflexible de sus predecesores. Totalmente. ¿Y cuál era la intención real de Anastasio II? ¿Quería de verdad ceder en la doctrina? Aquí es crucial lo que dice nuestro análisis de las fuentes, ¿eh? No existe ninguna prueba documental. Cero. De que Anastasio II estuviera dispuesto a renunciar a Calcedonia o aceptar el Genóticon. O sea que no. No. Su intención parece que fue genuinamente pastoral. Buscar la paz, ¿sabes? Restablecer la comunión, explorar vías de entendimiento, pero sin comprometer lo esencial de la fe romana. Quería diálogo, no claudicación. Quizás pensó que la firmeza total ya no daba más de sí, que había que probar otra cosa. Una intención noble, desde luego, pero ya sabemos que el camino al infierno a veces está empedrado de buenas intenciones. ¿Cómo se recibió este gesto en Occidente, sobre todo en Roma? Fue como echar gasolina al fuego de la sospecha. Me imagino. Imagina el ambiente. Vienes de papas que han excomulgado al patriarca de Constantinopla, que han reafirmado la autoridad romana con una fuerza increíble. Y de repente, el nuevo papa no solo recibe a los enviados del emperador que mantiene el odiado Genóticon, Sino que además con cordialidad. exacto. Y encima corren rumores, probablemente exagerados o falsos, de que permitió a Fotino, al diácono celebrar la Eucaristía en Roma. Eso fue dinamita pura. Supongo que los sectores más rigoristas se le echaron encima directamente. Inmediatamente. Una parte importante del clero romano, y también obispos muy influyentes del norte de África, que era una zona siempre muy sensible con la doctrina, interpretaron esta apertura como una traición. Madre mía. Lo vieron como una debilidad imperdonable, una claudicación ante el emperador y, peor aún, una posible concesión a las ideas de Acacio y los monofisitas. El miedo a la contaminación doctrinal era enorme. Es fascinante cómo la percepción puede distorsionar tanto la realidad. Si dices que no hay pruebas de que renunciara a Calcedonia, entonces todo fue una cuestión de interpretación en un clima muy, muy caldeado. Exactamente. El contexto lo es todo. La polarización era extrema. La desconfianza hacia Constantinopla era profundísima. Y cualquier gesto que se saliera un milímetro de la línea dura era automáticamente sospechoso. Sí, eso suena muy actual. Totalmente. Lo vemos hoy en día en debates políticos o sociales muy polarizados. Cualquier intento de diálogo o de acercamiento por una parte es visto por los sectores más duros del propio bando como una traición, una debilidad. Anastasio II fue víctima de esa dinámica, claramente. ¿Y qué consecuencias tuvo esa percepción tan negativa dentro de la propia Iglesia occidental? Pues generó una fractura interna. El clero romano se dividió, profundamente. Los que apoyaban la línea dura de Gelacio se sintieron traicionados. Empezaron a mirar a Anastasio II con muchísimo recelo. Mal asunto. Claro, eso minó la cohesión interna que tanto había costado construir y debilitó la imagen de unidad y firmeza que Roma quería proyectar. O sea, buscando la unidad fuera,
provocó, paradójicamente, la división dentro. Una situación insostenible. Intentando apagar un fuego fuera y prendiendo otro dentro. ¿Y cómo acaba esta historia para Anastasio II? Pues acaba de forma abrupta, casi anticlimática. En medio de toda esta tensión creciente, con su política de acercamiento generando más problemas que soluciones en casa, Anastasio II muere, de repente, en noviembre del 498. Ya. Sí, había sido papa menos de 2 años. Su proyecto de reconciliación, fuera viable o no, quedó totalmente interrumpido. Menos de 2 años. Es increíble. Casi no le dio tiempo a nada. Ni a desarrollar su estrategia, ni a ver si podía funcionar. A nada. ¿Y qué pasó con el cisma después de su muerte? ¿Se arregló? ¿Qué va? El cisma continuó, y la división interna en Roma se agudizó aún más tras su muerte. Hubo una elección papal disputada entre Símaco, apoyado por el sector antibizantino, y Lorenzo, que era más conciliador. Más lío. Más lío. La ruptura con Constantinopla duraría más de 20 años adicionales. No se resolvió hasta el 519, bajo el papa Hormisdas, cuando un nuevo emperador en Oriente, Justino I, que era más cercano a la ortodoxia de Calcedonia, aceptó por fin las condiciones de Roma. O sea, la condena de Acacio y reafirmar Calcedonia. Eso es. Así que el intento de Anastasio II quedó como un paréntesis fallido en medio de un conflicto larguísimo. Una figura realmente marcada por la fatalidad, ¿no? Intenta algo diferente, no le da tiempo y encima genera división. ¿Cómo se le recordó en los años y siglos posteriores? Pues su memoria inmediata fue, como era de esperar, muy controvertida. Aunque es importante decir que la Iglesia nunca lo condenó formalmente, ni como hereje ni nada parecido. Vale. Pero sí quedó grabado en la memoria de ciertos círculos, sobre todo los más rigoristas, como un ejemplo negativo. Se convirtió en una especie de advertencia andante sobre los peligros de la diplomacia blanda. Del buenismo diríamos hoy. Algo así, de buscar la unidad a costa de la firmeza doctrinal. Un papa demasiado bueno, pero en el peor sentido de la palabra para ellos. Y entonces, siglos después, va Dante a Alighieri y le da la puntilla literaria. En el siglo XIV, Dante, en la Divina Comedia, lo planta en el canto 11 del infierno. ¿En el infierno? Sí, sí. En el sexto círculo, el de los herejes, custodiando la tumba del emperador Anastasio además, con una inscripción que sugiere que ambos compartían la misma suerte por haber seguido supuestamente las ideas heréticas de Fotino, el diácono aquel. Pero sí, como hemos dicho, no hay pruebas de que el papa Anastasio II fuera hereje, ni renunciara a Calcedonia. ¿De dónde saca Dante esa idea tan terrible? ¿Se lo inventó? A ver, inventar no exactamente. Pero sí parece que se basó en información errónea, o en una tradición medieval que ya circulaba y que, confundía las cosas. Qué curioso. Sí, aquí es donde la historia se vuelve fascinante, ¿no? Por cómo se transmiten los errores. La explicación más aceptada, que ya se sugiere en el análisis que estamos usando, es que Dante, o las fuentes que él leyó, crónicas medievales tipo el Liber Pontificalis, que ya tenía ciertas ambigüedades, sobre él, confundieron al Papa Anastasio II con el emperador bizantino Anastasio I. Ah, Claro. El emperador sí que tuvo simpatías claras por posturas heterodoxas, protegió a monofisitas, entró en conflicto con Roma, también pudo haber confusión con otro Anastasio, un bibliotecario papal posterior que tuvo fama de controvertido. o sea, una confusión de identidad con consecuencias literarias monumentales. Un error histórico, transmitido durante siglos que acaba condenando a un papa al infierno en una obra cumbre de la literatura. Es tremendo el poder de una mala etiqueta. Tremendo. Demuestra lo frágil que puede ser la memoria histórica, cómo las reputaciones pueden quedar manchadas por asociaciones incorrectas o por la simple repetición de un error. El pobre Papa Anastasio II, que quizás solo intentó ser un pacificador, acabó con una de las peores famas póstumas imaginables, por esta confusión. Dejando entonces a un lado la visión de Dante, que es impactante pero probablemente injusta, ¿cómo se tiende a ver hoy a Anastasio II? Desde una perspectiva histórica más crítica, más serena. Pues la historiografía moderna tiende a dar una visión más equilibrada y, en cierto modo, reivindicativa. Se le ve más como lo que probablemente fue, un pastor, con una sincera preocupación por la unidad de la Iglesia, Sí. que intentó una vía diplomática en un momento, extremadamente difícil y polarizado. Su estrategia quizás fue ingenua o inoportuna, o mal comunicada en ese contexto de desconfianza brutal.
y eso llevó a que sus intenciones fueran mal interpretadas por los sectores más duros de su propia Iglesia. Pero sin pruebas de herejía. Exacto. Se subraya que no hay evidencia sólida para acusarlo de abandonar la fe ortodoxa definida en Calcedonia. Fue más un error de cálculo político o diplomático que una desviación doctrinal. Resulta interesante ver que dentro de la propia historia del papado conviven estilos de liderazgo tan distintos. No todos los papas son iguales, claro. Absolutamente. El contraste entre Gelasio I y Anastasio II es perfecto para ilustrarlo. Tienes al papa de la firmeza doctrinal inquebrantable, que marca líneas rojas, que reafirma la autoridad, Gelasio. La roca. La roca. Y justo después tienes al papa que intenta el acercamiento, la conciliación, priorizando quizás la unidad pastoral visible, Anastasio II. El puente. El puente. Ambos estilos, el de la roca firme y el del constructor de puentes, han coexistido a lo largo de la historia de la Iglesia, a veces con más éxito, otras con menos. O con más controversia. Y desde la perspectiva de la fe católica, tal como la presenta la fuente que estamos comentando, ¿cómo se integran estas diferencias, estas controversias, incluso los posibles errores de juicio o las percepciones históricas negativas sobre un papa? Bueno, la fuente lo enmarca en una visión teológica más amplia. Subraya que, desde la fe católica, la promesa de Cristo a Pedro, la que recoge Mateo 16, 18, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, esa promesa es la garantía última. La garantía de que la Iglesia perdurará. Exacto. Se interpreta como que la Iglesia, en su esencia doctrinal y sacramental, perdurará y será guiada por el Espíritu Santo, más allá de las capacidades, los errores políticos, las percepciones históricas o incluso las debilidades personales de un papa concreto. La institución y su misión divina, digamos, trascienden al individuo. Es una forma de decir que la fe no depende de que cada papa sea políticamente infalible o popular, sino de esa promesa fundacional. Eso es, la autoridad y la misión del papado, para los creyentes, radican en esa conexión con Pedro y la promesa de Cristo. La fidelidad a esa misión es lo fundamental, y se confía en que, a pesar de las turbulencias históricas, las malas interpretaciones como la de Dante o las limitaciones humanas, esa fidelidad esencial se mantiene. La historia crítica nos ayuda a entender las complejidades humanas, claro, pero la fe mira a esa garantía trascendente. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos una recapitulación final para que quede claro. Anastasio II emerge como una figura compleja, casi trágica, ¿no? Sí, sí. Un papa de transición, en el cargo poquísimo tiempo, justo en medio de una crisis eclesial de primera magnitud. Su intento de reconciliación con Oriente, movido quizás por un deseo pastoral genuino de unidad, pues chocó de frente con el clima de sospecha y la exigencia de firmeza doctrinal en Occidente, heredada de sus predecesores. Un choque brutal. Murió antes de poder ver ningún resultado, dejando división interna y una memoria controvertida. Quedó como atrapado entre la lealtad a la doctrina romana y su anhelo de comunión universal. Y fíjate, aunque su historia ocurrió hace más de 1500 años, yo creo que resuena de maneras muy actuales. Nos deja varias lecciones o reflexiones. A ver. Primero, nos recuerda muy vivamente cómo las buenas intenciones pueden ser, torpedeadas por la polarización. En ambientes donde la confianza está rota, cualquier gesto de apertura puede ser visto como debilidad o traición por tu propio bando. Totalmente. Lo vemos todos los días. Constante. Segundo, evidencia esa tensión eterna, casi un dilema irresoluble a veces, entre mantener firmemente los principios que consideras esenciales, no negociables, Sí. y la necesidad pragmática y a menudo ética de dialogar, de construir puentes, de buscar la reconciliación o al menos la coexistencia pacífica. ¿Cuánta firmeza es necesaria? ¿Cuánta flexibilidad es aceptable? Es la gran pregunta del liderazgo en cualquier ámbito conflictivo. Una tensión que va mucho más allá de la historia de la Iglesia, desde luego. Afecta a todo. Sin duda. Y tercero, el caso de Anastasio II, sobre todo con el episodio de Dante, es un ejemplo espectacular de cómo la historia y la memoria no son fijas. Se escriben, se reescriben, se distorsionan y se reinterpretan. Cierto. Las figuras históricas pueden ser reevaluadas a medida que cambia la perspectiva o surge nueva información. Nos recuerda que debemos ser críticos con las narrativas heredadas, ¿sabes? Incluso con las más asentadas. Totalmente de acuerdo.
Y para cerrar nuestra exploración de hoy, queremos dejar una pregunta en el aire. Una reflexión que nace de esta encrucijada de Anastasio II, pero que nos interpela directamente hoy, en cualquier esfera de nuestra vida donde conviven convicciones fuertes y la necesidad de entendimiento. A ver esa pregunta. La convivencia y la concesión, que empieza a desdibujar nuestra propia identidad, nuestros valores fundamentales, aquello que consideramos esencial. Uf, delicado. Dicho de otro modo, cuando la búsqueda de la paz, por necesaria que sea, se convierte en un riesgo inaceptable para la integridad de lo que defendemos. Una cuestión delicada, sin respuestas fáciles, para seguirle dando vueltas.